Hola, en esta sesión hablaremos del dominio en rango de una función, para lo cual pues es necesario que hagamos un repaso rápidamente de lo que es la función. Bueno, la función sabemos que es la relación entre los elementos de dos conjuntos en la cual a cada elemento de un conjunto que llamamos dominio y que representamos por la variable x, que es una variable independiente, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto llamado rango, contradominio o imagen, y estos se relacionan a través de una regla de correspondencia. ¿Qué es el dominio de una función? El dominio de una función es el conjunto de valores que hace que el rango sea un número real. Dicho de otras palabras, es el conjunto de valores que hacen que el dominio representado por y o f de x exista, ¿verdad? Tenga un valor real. ¿Qué es el rango? El rango o contradominio es el conjunto de valores que es determinado por el dominio. Por eso es que la variable x que representa el dominio le denominamos variable independiente, y a la variable y que representa al contradominio, imagen o rango le denominamos variable dependiente. Por esta razón, en el caso de nuestro ejemplo, ¿verdad? Los elementos que corresponden al conjunto dominio los representamos a través de encerrados en una llave, ¿verdad? Aquí tenemos el -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, que están representados entre llaves. Y el rango, veamos que al -3 le corresponde solo el 9, al -2 le corresponde el 4, al -1 le corresponde el 1, al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 4 y al 3 el 4. Estamos hablando de la función f de x igual a x cuadrada. Bueno, el valor o el dominio, que es un conjunto de valores, pues ya comentamos que los podemos representar entre llaves o con un intervalo, y lo podemos obtener directamente a través de una gráfica. En el caso de este ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores en donde existe esta función? Pues son desde -3 hasta +3. Entonces, el dominio es desde -3 a +3 y todo el conjunto de valores que hay entre estos valores, que este es el -3 es el límite inferior y el +3 es el límite superior, representados por un intervalo. En sesiones posteriores hablaremos más ampliamente de lo que son los intervalos. Ahora, para efectos de este tema, tómenlo así. El rango, ¿cuál es el conjunto de valores que determinan el rango? Pues observamos que es desde -3 hasta +4. Entonces, todos los valores contenidos entre -3 hasta +4 es lo que nos constituye el rango de esta función, y lo representamos por un intervalo. En el caso de esta función, ¿verdad? Aquí tenemos la gráfica de esa función. El dominio, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio existe desde -6 hasta +9. Y aquí lo representamos, ¿verdad? Desde -6 hasta +9, y todo el conjunto de valores que hay entre el límite inferior, que es este, y el límite superior, nos constituyen el dominio. Por otro lado, el contradominio existe desde -5, observarán, hasta +5, ¿verdad? Aquí si trazamos una línea, observaremos que una línea paralela al eje X nos indica que este valor corresponde a 5. Entonces, todos los valores contenidos entre -5 a +5 nos constituyen el rango de la función. Para este otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues todos los valores contenidos desde +2 hasta 17.2, ¿verdad? Aquí la fracción, cada una de estas dos divisiones nos corresponde a un punto 2. Entonces, todos los valores contenidos desde +2
a 17.2 nos constituyen el dominio de esta función. Por otro lado, ¿cuál es el rango de la función? Pues todos los valores contenidos desde 0 hasta más 4. Como observarán, la zona de existencia de esta función es más 4. Y bueno, ¿cómo podemos calcular el dominio y rango de la función? Bueno, que como ya lo hicimos, lo podemos obtener directamente de la gráfica de la función. ¿Cómo lo podemos calcular directamente de la expresión algebraica? Aquí vamos a establecer las generalidades y en posteriores sesiones ya calcularemos al detalle. Ahora, lo que es importante que se apropien del concepto. Todas las funciones algebraicas polinomiales, generalmente el dominio y el rango son todos los números reales. En las racionales, es decir, en la que tenemos un cociente de dos polinomios, el dominio es el conjunto de valores que no hacen cero el denominador. ¿Por qué? Porque no existe la división entre cero. Y en los irracionales, que generalmente están representados por un radical, ya sea con índice par o índice impar, en las irracionales es el conjunto de valores positivos y el radical es par, porque recuerden que no hay raíces de números negativos. Bueno, y hasta aquí les agradezco mucho su atención. En sesiones posteriores estudiaremos la forma de calcular el dominio y rango a partir de la expresión matemática. Gracias, hasta luego.